Le doy la bienvenida a el último video de la serie de conducta, donde vamos a analizar las causales de exclusión de la conducta. Lo vamos a hacer a través de ejemplos que grafiquen los distintos supuestos, que como ya hemos anunciado, son tres: el estado de inconsciencia absoluta, el acto reflejo y la fuerza física irresistible. Cuando estos supuestos se dan, no hay acción, no hay conducta, con lo cual esto sirve tanto para los supuestos comisivos como los omisivos. Vamos a comenzar con la fuerza física irresistible. Está prevista en el artículo 34, inciso primero del Código Penal argentino, que va a decir que no son punibles quienes obraren violentados por fuerza física irresistible. De lo que se trata es que una persona sufre una fuerza física que es externa y tiene que ser de magnitud. Fuerza física de magnitud que termina eliminando su voluntad y convierte a la persona en una mera masa mecánica. Esta fuerza física externa puede provenir de actos de la naturaleza, que vamos a denominar vis mayor, como por ejemplo la fuerza del viento, que puede arrastrar a una persona que pasa a ser una mera masa mecánica y esa persona golpea a otra y la lesiona. Puede suceder también en un terremoto, donde la persona se sujeta de una estantería, por ejemplo, y la termina arrancando, con lo cual genera un daño. O alguien que es impulsado por la fuerza del agua y también lesiona a un sujeto. O quien había trepado y hay un desmoronamiento y cae y con su cuerpo golpea a otro y lo mata. En todos estos casos habrá exclusión de la acción por vis mayor a través de la fuerza física irresistible de hechos de la naturaleza. Después aparecen la fuerza física irresistible que provoca otra persona. Allí se denomina vis absoluta. Por ejemplo, una persona nos empuja y nosotros, siendo una mera masa mecánica, caemos contra una ventana y la rompemos. Allí el empujado no comete acción, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda a quien lo empujó. En este caso hay que distinguir la vis absoluta, que es una causal de exclusión de la acción por fuerza física irresistible, de la coacción, también denominada vis compulsiva o fuerza moral. La diferencia queda muy clara en este ejemplo respecto de la firma de un documento. Si a la persona le toman la mano y le llevan la mano para firmar, lo que habrá es vis absoluta, exclusión de la acción. En cambio, si la amenazan, la coaccionan con un arma y la persona firma cediendo a esa amenaza, allí lo que habrá es coacción. Habrá acción de la persona, pero su falta de responsabilidad estará dada a otro nivel de la teoría del delito y no por una causal de exclusión de la acción. Ahora, vamos a ver los casos de actos reflejos. Esos supuestos son aquellos en los cuales no interviene la voluntad, no hay control de parte de la persona de lo que está sucediendo. Lo que hay es un automatismo del sistema nervioso. Son reacciones corporales por excitación de los nervios motores. La cuestión es que una persona sufre un estímulo y a partir de ese estímulo su cuerpo reacciona y reacciona de una manera fisiológica directa, sin que él lo pueda controlar. El caso típico es el reflejo rotular, cuando el médico en un examen nos golpea en la rodilla y si con el movimiento que hacemos de nuestra pierna, por ejemplo, lesionamos a ese médico, allí lo que habrá es exclusión de la acción por acto reflejo. Otros supuestos de acto reflejo es, supongamos, el caso de un mozo que lleve copas o vasos de vidrio en su bandeja o plato caliente, una sopa, y por un estornudo o un ataque de tos se le cae y termina cortando o quemando a un cliente. Lo mismo si ese mozo sufre una contractura que le genera un dolor y un espasmo que genera que se le caiga esa bandeja y lesione o queme a un comensal. Del mismo modo, las reacciones que podemos tener frente a cosquillas, de las cuales no podemos controlar nuestras reacciones, o frente a calambres. También una persona que sufre convulsiones y en esos movimientos
golpea y lesiona a quien lo asiste. Los espasmos por vómitos o las reacciones del cuerpo frente a una descarga eléctrica. También lo que se conoce como reflejo de retirada. Si una persona se quema con agua hirviendo o aceite hirviendo, va inmediatamente a reaccionar quitando el brazo, y eso puede generar que, por ejemplo, queme a otra persona con el líquido que tenía en la sartén. Lo que hay que distinguir los actos reflejos de estos otros supuestos, de los actos instintivos, impulsivos o de cortocircuito, y también de los llamados movimientos automatizados. Y hay que distinguirlos de los actos reflejos porque, a diferencia de los actos reflejos, en estos supuestos sí hay conducta. Y hay conducta porque media la personalidad. Son reacciones individuales que dependen de las personalidades. En los actos instintivos, impulsivos o de cortocircuito, lo que sucede es que la persona recibe un estímulo y, frente a ese estímulo, genera una reacción instantánea. Y para que estemos en este campo de los actos instintivos, impulsivos o de cortocircuito, a diferencia de los movimientos automatizados, esas reacciones instantáneas tienen que ser no aprendidas. Ejemplos de estos supuestos son cuando caen objetos y los esquivo, y frente a esa reacción instintiva puedo estar lesionando a alguien que está a mi lado. Lo mismo pasa si hay una reacción frente a un insecto que me pica o ingresa por la ventanilla cuando estoy conduciendo, y a partir de eso pego un volantazo y genero un accidente con lesionados. También las reacciones que puedo tener en situaciones de pánico o ante un susto. Del mismo modo, los ataques de ira. Por ejemplo, una persona en ese ataque de ira pega una piña contra una puerta y la rompe. Y aparecen también como actos de cortocircuito las manifestaciones explosivas de la sexualidad. Por ejemplo, una persona roba un beso a otra sin el consentimiento de esa persona, y como reacción instantánea, tal vez interpretando mal la predisposición al consentimiento de la otra persona. Roxin da un ejemplo en el cual un modista que está colocándole un vestido a una señora se le sale, se desarma el vestido y queda con el busto al aire, y el modista le besa los pechos. Estos supuestos claramente son diferentes a los actos reflejos porque aquí hay conducta. Finalmente vemos los movimientos automatizados, que, a diferencia de esos actos instintivos, impulsivos o de cortocircuito, son movimientos aprendidos. De lo que se trata es que hay momentos en los cuales se toma la decisión, y esa decisión viene condicionada por un efecto del aprendizaje de ciertas disciplinas que se mecanizan, en las cuales no hay reflexión consciente, pero sí hay conciencia despierta. Esto se grafica claramente con la conducción de un rodado con caja manual, donde el aprendizaje genera que la persona maneje los pedales y la caja de cambios sin reflexión consciente, aunque con conciencia despierta. Y estos movimientos automatizados, por ejemplo, se dan en prácticas de artes marciales o de boxeo, donde ante ciertas situaciones, ese aprendizaje genera las reacciones. Y puede ser que la persona malinterprete una reacción, le vienen a dar un susto a un amigo, pero piensa que lo están atacando, y entonces, por ese aprendizaje automatizado, reacciona y lo golpea. Es cierto que aquí hay conducta porque estas reacciones pueden ser evitadas por una decisión voluntaria consciente.
Y en este sentido, Helmut Pfister señala que no importa que no se disponga de tiempo para advertir el defecto de la reacción automatizada. No importa que no haya podido advertir en tiempo que era un amigo que me estaba haciendo una broma y por eso le pego una trompada pensando que me atacaba. En todos estos supuestos, entonces, no hay actos reflejos y en consecuencia sí hay acción, sí hay conducta. Finalmente vamos a ver los casos de estado de inconsciencia absoluta, que está previsto en el artículo 34, inciso primero del Código Penal argentino, que va a decir que no son punibles quienes no hayan podido en el momento del hecho, por su estado de inconsciencia, dirigir sus acciones. Adviertan que es inconsciencia absoluta, esto es una conciencia que está cancelada. El ejemplo clásico es el sonambulismo, pero son otros supuestos de estado de inconsciencia absoluta, el sueño profundo, un delirio febril alto. Cuando me desmayo, sufro un síncope y, por ejemplo, a partir de ello caigo y golpeo y lesiono a una persona o rompo un objeto. Los casos de trances hipnóticos o intoxicaciones agudas, aunque algunos autores consideran que estos no son supuestos de inconsciencia absoluta. Lo concreto es que si hay dudas, operará el indubio pro reo, y el indubio pro reo generará que se lo considere un supuesto de exclusión de la acción. Por otra parte, debemos tener en cuenta que no es lo mismo la inconsciencia absoluta que los casos en los cuales la acción se produce con una conciencia que solo está perturbada. Para que haya estado de inconsciencia, tiene que estar cancelada. Si solamente está perturbada la conciencia, el análisis se debe hacer a partir de otros estratos de la teoría del delito, de la tipicidad, de la culpabilidad. Así, por ejemplo, Zaffaroni señala que si una persona sufre alucinaciones y frente a esas alucinaciones acciona en forma aberrante, no hay exclusión de la acción. Lo que habrá es una acción típica a nivel objetivo, pero por falta de dolo no habrá tipicidad a nivel subjetivo. Otro supuesto que juega a nivel de la culpabilidad sería aquella persona que tiene un delirio persecutorio y como tal resulta inimputable. En estos supuestos hay acción, pero lo que no habrá es tipicidad en el primer caso y falta de culpabilidad en el segundo ejemplo. Vistos los tres supuestos, nos resta analizar ciertos casos donde en el momento concreto en que suceden los hechos hay una exclusión de la acción, pero en los que hay que analizar la conducta previa, porque allí está el kit de la cuestión para resolver el caso. Esto puede suceder tanto en delitos dolosos como en delitos culposos. En el caso de los delitos culposos, pensemos en el supuesto en el cual una persona se desmaya conduciendo el vehículo y en consecuencia, a partir del accidente en el que atropella a una persona, estaba en un estado de exclusión de la acción, porque estaba desmayado, pero resulta que ese desmayo es consecuencia de que había bebido. Y en consecuencia, había violado el deber de cuidado al conducir con alcohol en sangre. Otro caso sería aquel en el cual una persona en un estadio de fútbol, por ejemplo, sube a una columna de iluminación y se desmaya y cae y mata a una persona. Al momento de caer, consecuencia de su desmayo, no tenía acción, pero sí tiene la acción imprudente de haber subido a esa columna de iluminación. Para los supuestos de delitos dolosos aparece el instituto de la actio liberi causa, que se puede explicar con estos ejemplos, donde la persona voluntariamente se puso en situación de no tener acción
pero para conseguir el resultado que estaba buscando. Tiene dolo de generar ese resultado. Y esto lo grafica el ejemplo de una enfermera que quiere matar a la persona que está cuidando, para lo cual se emborracha y se duerme, y a consecuencia de haberse dormido no le va a dar la medicación que era necesaria para que esa persona no sufriera un colapso. Y efectivamente, como está dormida, fruto de su borrachera, la persona muere por el colapso al no tener la medicación suministrada. Otro supuesto sería aquel en el cual genero que me choquen con la voluntad de matar a una persona, pero la idea es que me choquen para que con el desplazamiento de mi auto le pegue a esta persona, embista a esta persona a la que quiero matar y esa persona muere. Ahí, en ninguno de los dos supuestos hay acción al momento, porque cuando la persona muere, en el caso de la enfermera estaba en un sueño profundo, pero fruto de su borrachera, y cuando me desplaza el auto que me choca a mi auto, y con mi auto golpeo a esta persona y la mato, lo que habrá es fuerza física irresistible, porque el auto está sometido a un desplazamiento mecánico por el efecto del choque. Sin embargo, en los momentos anteriores, cuando analizamos las conductas previas, la persona se emborrachó, en el caso de la enfermera, para matar por omisión, y en el caso del accidente de tránsito, generó que lo choquen para que su auto se desplace y mate al peatón. En estos casos, es la conducta previa la que determina entonces la solución para responsabilizar tanto a la enfermera como en el caso del choque. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta serie de conducta, superado los casos en los cuales no hay exclusión de la acción, hay que pasar a analizar la tipicidad. Los veo en esa serie. Muchas gracias.